Dímelo. Mira, Ramón, la gente del Centro Juan 23, Santiago Somos Todos, el Centro de Reflexión y Acción Social Padre Juan Montalvo, del Centro Montalvo, la Fundación Masada y Participación Ciudadana, también el capítulo dominicano de Transparencia Internacional, nos envían una nota de prensa en razón de que ellos notificaron un acto de recordación y de intimación tanto al presidente Danilo Medina como al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, el doctor Flavio Darío Espinal Jacobo, en esas respectivas calidades, y al señor Jean Alain Rodríguez, Procurador General de la República, en el sentido de que el Estado Dominicano formalice, se lo están pidiendo el presidente y al consultor jurídico y al procurador, una agrupación de entidades cívicas a la que nos adherimos a la petición, porque ¿quién va a resarcir al Estado de todos los daños materiales que le causaron a estas personas con estas tratativas? Que no sabemos si sus haberes puedan ahora mismo responder para darle cobertura a esas cosas, pero el Estado Dominicano, ellos le están requiriendo que se constituya en parte civil y formalice una acción de esa naturaleza en contra de los imputados en el caso de Brecht para resarcir al Estado. En dicho acto establecieron, voy a leer la nota de prensa, que en fecha 7 de junio del 2018, la Procuraduría General de la República presentó acusación en contra de los señores Ángel Rondón y todo ese grupo, ¿verdad? Las organizaciones señalaron que a pesar de la gravedad de los hechos y los daños ocasionados por los acusados, al presentar su acusación, el Ministerio Público omitió constituirse en actor civil, conforme a lo previsto en los artículos 50 y 51 del Código Procesal Penal, a fin de perseguir el resarcimiento de los daños y perjuicios causados a los intereses colectivos sufridos por el Estado Dominicano. En el acto también solicitan que se disponga que el Estado Dominicano proceda a constituirse en parte civil en el proceso penal de referencia a fin de reclamar las correspondientes indemnizaciones de forma solidaria en contra de los acusados. Dichas organizaciones recomiendan que de conformidad con lo previsto en el artículo 373 del Código Procesal Penal, a lo que me adhiero, el Estado Dominicano designe 2 abogados particulares de alto nivel profesional y probada honorabilidad e imparcialidad partidaria como acusadores adjuntos del presente caso, para que junto a los miembros del Ministerio Público asignados se encarguen de sustentar, revisar, profundizar y completar tanto la acusación penal del caso de Marras como las reclamaciones civiles que el Estado Dominicano debe exigir a los acusados. Eso está previsto en el Código Procesal Penal, a lo que me adhiero, pero las cosas no se quedan ahí. Finalmente, las organizaciones que mencioné de la sociedad civil consideran que en consonancia con el ordenamiento jurídico de la República Dominicana y dentro del marco de la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, el Estado Dominicano debe solicitar la inmediata asistencia de la Organización de las Naciones Unidas para establecer en la República Dominicana una comisión internacional permanente contra la impunidad y la prevención de la corrupción, que permita una efectiva colaboración internacional para el monitoreo y seguimiento del proceso penal de Odebrecht y que en adición asista al Ministerio Público en las investigaciones y persecuciones de otros casos de corrupción similares o en curso o pendientes de ser iniciados, y colabore en el establecimiento y seguimiento de políticas, técnicas, procesos, mecanismos de prevención de la corrupción pública y privada de la República Dominicana. Están pidiendo 2 cosas. 3, que el Estado se constituya en parte civil. Eso debe hacerlo, el procurador no puede renunciar a eso, para resarcir los daños causados por los imputados. 2, que de conformidad con la letra del Código Procesal Penal y por las dudas que son admisibles, que tienen mucho asidero, las suspicacias que se han levantado en torno al desempeño del procurador, que se nombren 2 abogados de reconocida probidad y capacidad y apartidistas que puedan
trabajar con los fiscales y darle seguimiento al ordenamiento de ese expediente de una manera prudente y jurídica. Y además que con relación a la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, una comisión permanente que monitoree el seguimiento de este caso. Y somos signatarios de esa convención y lo permiten. Que no vengan mañana a decir que esto se trata de una intervención en los asuntos domésticos. Bueno. Porque perdón Ramón, eso es derecho internacional público y eso se impone incluso hasta por encima de la propia Constitución. Eso es cierto, pero lo que hay que ver en todo esto es la disponibilidad del Estado para llevar este caso con todas sus complejidades y con todas sus consecuencias en función de quienes pueden en un mañana, aparte de los actuales encartados, ir a los tribunales. Porque aquí se ha practicado una corrupción consciente desde el Estado, que inclusive podría en un momento dado llegar ráfaga al Poder Ejecutivo. Ahora la pregunta que yo veo ahí es que queda ausente Odebrecht como firma. No, porque recuérdate que por el criterio un acuerdo por criterio de oportunidad. No la Odebrecht. La Odebrecht como firma se comprometió en el caso del soborno a cumplir con lo que establece la ley en cuanto a la penalidad de disponer en provecho del país el duplo de esas sumas. Pero ahora vemos que están hablando de 136 millones y no de 92. Entonces se cae. Sí, ¿desde cuándo sabía eso el procurador? ¿Por qué no denunció ese criterio de oportunidad? Ahí hay un perjurio. Que solo liberó a los ejecutivos de Odebrecht de ser perseguidos penalmente. Lo que pasa, yo te decía, Ramón, que a mi juicio, y eso es una opinión muy personal, a mi juicio en aquel momento había que conducir de manera precipitada, si se quiere, ese acuerdo, porque se necesitaba rehabilitar a la Odebrecht frente a la opinión pública para que ella siguiera el curso de Punta Catalina. Sobre todo. Pero la Odebrecht tenía una carta bajo la manga. Todavía no, aunque se conocía, porque ellos habían manifestado esa intención, el gobierno le había ocultado al país las exigencias de Odebrecht, pero manejó ese asunto para que la Odebrecht se mantuviera habilitada y la pidieron la habilitación, que continuara como empresa trabajando en el país, porque lo que interesaba en ese momento, y interesa aún todavía, era Punta Catalina, o es Punta Catalina. Pero en Punta Catalina no están ellos de manera activa actualmente, sino su consociado. Bueno. Pues ahora, ahí hay otro elemento. De todas maneras, si Odebrecht mintió, eso es perjurio en ese acuerdo de oportunidad. No, pero no es que haya mentido. Es que ¿cómo arribaste a un acuerdo en base a ese criterio si no estabas todavía seguro de las sumas ¿de qué criterio partiste para hablar de los 92 millones? De que fuera Odebrecht el que te rindiera esa información. De por Dios, al ladrón tú le dices, ¿cuánto te robaste? Faltan 200 millones. Y él te va a decir, no, me robé 2. Porque probablemente... Averíguate el resto. No, pues de por Dios. Tú sabes qué pasa, Juan Sebastián, que posiblemente ellos tomaran de premisa lo que acordaron en Estados Unidos de los famosos 92 millones. No, porque no fue en Estados Unidos que se acordó. Bueno. Se supone, según ha trascendido de parte del propio Ministerio Público, fue Odebrecht la que ofreció la información de los 92 millones. ¿Y cómo yo voy a sustentar un acuerdo en base a la información que me dicte una parte que yo persigo? No, hombre, de por Dios. La designación de una comisión de las Naciones Unidas que le dé seguimiento a este expediente, yo me adhiero plenamente a eso. Incluyendo 2 abogados prestantes del país, apartidistas, que le den seguimiento a ese expediente porque lo permite la ley. Lo permite la ley. Y como ciudadanos nos adherimos a la petición de estos grupos y estas instituciones de la sociedad civil. Vamos a otra pausa.